Es un gusto poder compartir nuevamente la palabra de Dios con ustedes. Me da mucha alegría cada vez que comparto la palabra porque sé que Dios está haciendo un trabajo excelente en la vida de cada uno de nosotros. Me alegra poder hablar de lo que Dios quiere para nosotros, traer el mensaje de Dios para la iglesia, para su pueblo. Y en esta reunión nuestro tema es restaurando el altar. Te voy a pedir que vayas al libro de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Corre a ese versículo porque es importante que nosotros como iglesia sepamos lo que Dios quiere para este tiempo. ¿Cuál es la palabra de la hora? ¿Qué es lo que Dios quiso decir en ese momento? Pero actualmente Dios también está hablando a nuestras vidas y por lo tanto debemos de saber qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros. En este versículo dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, la cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras de un altar en el nombre de Jehová y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Entonces, si nos fijamos, el profeta Elías estaba interesado en restaurar el altar que estaba roto. El altar en ese tiempo estaba roto. Pero nos damos cuenta porque cuando se habla de un altar, yo estuve buscando qué es el altar. Y busqué en Wikipedia. Y dice, el lugar donde te rindes es el lugar donde tú puedes... Viene del latín altare. Viene de altus, que también es elevación, y dice, es una estructura consagrada al culto religioso sobre el cual se hacen ofrendas o sacrificios. Entonces, el altar es algo, según la religión, es una estructura consagrada a hacer como ritos religiosos. Sin embargo, en la Biblia hubo varias personas que levantaron su altar. Y en la Biblia no indica lo mismo que es para otros el altar. El altar para Dios es un lugar donde uno se rinde y viene del hebreo misbeach y es un lugar de sacrificio. El altar tiene que ver con sacrificio. Hay mucha gente que relaciona el altar solo con dar ofrenda. O sea, yo doy ofrenda en mi altar. Y hay gente que ha reducido el altar de Dios solamente a traer ofrendas. Pero a esto no se refiere lo que Dios está hablando aquí en su palabra. En su palabra Dios nos dice que el altar es un lugar de rendición, es un lugar de sacrificio. ¿Qué se sacrifica en el altar? Pues en el altar vamos a sacrificar todo aquello que para nosotros es de mucho valor, porque lo estamos dedicando a alguien que amamos demasiado, a alguien que nos estamos rindiendo. Pero vemos en la historia, en la palabra de Dios, en donde se menciona, y levantó Noé un altar. Ahí se menciona, y levantó Noé un altar. ¿Por qué levantó Noé un altar? Porque acababa de pasar el diluvio, y se acabó las aguas del diluvio. Dios salvó a la familia de Noé, salvó a sus hijos, y entonces termina la lluvia, se empieza a bajar el agua, y entonces Noé ve que ya pueden salir del arca y ya se salvaron del diluvio, ya se salvó él y toda su familia y levanta un altar familiar. En este altar familiar él empieza a sacrificar animales, empieza a poner un incienso, empieza a subir un olor agradable delante de Dios y dice que Dios se acuerda de Noé. ¿Por qué se acordó de Noé? Porque Noé hizo un altar y ese altar que Noé hizo fue un altar dedicado con amor, dedicado con dedicación por gratitud de lo que Dios había hecho con ellos. Entonces Dios los había salvado, Dios había librado a él y a toda su familia y Noé estaba agradecido. Y entonces en agradecimiento él va y pone su ofrenda en el altar, pone animales, pero también se entiende que Noé hace oración
Porque si leemos en el Nuevo Testamento, las oraciones son el incienso que debe de estar prendido en el altar de cada persona que está haciéndolo. Entonces, en este momento, Noé empieza a levantar su adoración, empieza a quemar los animales, y Dios se acuerda de Noé, y Dios voltea a ver a Noé, y Dios lo bendice. Entonces, para nosotros que somos los que creemos en el Señor Jesucristo, un altar no nada más es un lugar. Un altar es el lugar, ¿verdad? No es un lugar, es el lugar de importancia donde nosotros sacrificamos. Nosotros debemos de tener altar personal, pero también debemos de tener altar familiar y un altar como iglesia. Como pueblo de Dios, el altar personal es el altar donde me encuentro el Señor y yo. Solamente nosotros dos. Es un altar individual. En ese altar no entra nadie más que el Señor y tú. Pero hay un altar familiar que también debemos de levantar, y ese es por familias. Y entonces ahí toda la familia se debe de integrar en ese altar y empezar a traer sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración, como habla la palabra, sacrificios espirituales. Y nosotros traemos nuestro sacrificio, incluyendo, ¿verdad?, la ofrenda, la oración, nuestro tiempo, nuestra dedicación. Y dice que el altar se tiene que hacer en memoria de, recordando lo que Dios ha hecho con nosotros. En el momento en que Noé levanta su altar, Noé levanta el altar, y al levantar Noé el altar, estaba recordando, haciendo memoria de dónde Dios los había salvado. Los había salvado del diluvio, y estaba haciéndolo en memoria, agradecido por lo que Dios había hecho con ellos. Entonces, este altar durante mucho tiempo ha estado arruinado, porque hay mucha gente que es cristiana pero no levanta un altar. Hay gente que sí cree en Dios pero no se acuerda de Dios. Es más, su altar es en la iglesia, y hemos cambiado el altar por un show. Vamos a la iglesia y ya nos presentamos y queremos que el que cante sea un excelente cantante, el que predique sea excelente predicador, el que ore sea excelente orador, porque hemos convertido el altar de la iglesia en un lugar de show. Vamos a ver qué tal canta el que dirige la alabanza. Vamos a ver qué tal predica la persona que le toca la predicación. Vamos a ver qué tal ora fulano, qué tal recoge. Entonces, eso no es un altar, eso es un show. Hay iglesias donde van a poner al mejor cantante, o para que no se vaya de la iglesia lo tenemos que poner a cantar, lo tenemos que poner a orar, que participe, para que use los dones que Dios le ha dado al servicio del Señor. Déjame decirte que eso no es el altar de Dios. El altar de Dios no está lleno de artistas. El altar de Dios está lleno de sacerdotes, de gente santa, de gente apartada, de gente de sacrificio. Porque el altar tiene que ser lleno de sacrificio. No puede ser lleno nada más de arte. Si en el arte no hay sacrificio, ese no es altar. Porque entonces ese sería el show de, no sé, de tu artista favorito. Y entonces Dios no está hablando de levantar un altar para que nosotros hagamos un show. Es más, hay mucha gente que está dedicada, y yo no digo que está mal ensayar y tener grupos de alabanza, tener grupos de adoración, tener grupos de oración, tener gente que hace danza y todo eso, siempre y cuando la gente que participa en el altar con sus dones, con sus talentos, es gente de sacrificio, es gente que tiene su altar personal en su casa y que dedica, y hay sangre en el altar, hay dedicación en el altar, hay memoria de lo que Dios ha hecho conmigo. No nada más es llegar y exhibir qué bonito canto, qué bien toco la guitarra, qué bien toco el teclado, sino esto es diferente. Esto no se trata nada más de venir a exponer todo lo virtuosos que somos en algún instrumento o en algún talento o en alguna drama o en alguna historia, sino venimos a darle a Dios, que ese es el altar. En el altar no ofrecemos a la gente, en el altar ofrecemos a Dios, y hay iglesias donde esto se ha erradicado. Nosotros ya nos dedicamos a que se cante bien,
No importa que el músico sea un borracho y esté tocando una noche anterior en la cantina, pero el domingo se para a levantar una alabanza para el Señor. Está siendo desvirtuado lo que Dios pide, que es un altar. El altar no nació para que nosotros exhibamos nuestros talentos. El altar nació en el corazón de un hombre que estaba agradecido por lo que Dios había hecho con él y con su familia. Abraham fue un hombre de altares. Hacía un altar y luego se iba a otro lugar y hacía otro altar y lo hacía de piedras. Pero ese altar ha estado caído. Ese altar, dice el profeta Elías, que había estado quebrado y él se dedica a hacer el altar, ¿verdad? El altar, en este caso del profeta Elías, estaba fabricado de piedras. Y Dios, en Éxodo, es donde Dios pide que se hagan altares. Yo te voy a llevar al libro de Éxodo 20, versículo 24. Y en Éxodo 20, 24... está claramente lo que Dios habla acerca de esto. Dice, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él. Volvemos a lo mismo. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás. Altar tiene que ver con sacrificio. El Señor lo dijo, y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, y vendré a ti y te bendeciré. La idea de Dios de que levantemos un altar es porque en ese lugar nos vamos a encontrar con Él y en ese lugar Él nos va a bendecir. El altar es el lugar donde tú sacrificas, es verdad, pero es el lugar donde te encuentras con el Dios Altísimo y donde el Dios Altísimo te trae bendición a ti y a todas tu familia, tus generaciones. Entonces, cuando la iglesia entiende que el altar no es un lugar nada más donde yo voy a ver qué tal exponentes están enfrente en el altar, ese tú no estás en un altar. Cuando tú vas a la iglesia como un espectador y está la alabanza y tú nada más estás viendo quién canta, quién no canta, quién adora, qué bonito, alza las manos, ay, qué linda la predicación, ay, qué lindo. Tú no estás en tu altar, tú no tienes altar. Tú no tienes altar, porque el que tiene altar está en la adoración sabiendo que Él está ofreciendo su sacrificio. No está observando al de junto, no está observando al cantante, aunque alguien está dirigiendo, pero no es su idea o su mente no está centrada en lo que la persona de adelante está haciendo. Él está centrado en que está ofreciendo una altar al Señor, está ofreciendo su sacrificio, porque cada persona que se acerca al altar de Dios no debe de presentarse con las manos vacías. Y eso no solamente habla de ofrenda, tú tienes que traer alabanza, tienes que traer adoración, tienes que traer oración, tienes que traer acción de gracias, tienes que traer tu tiempo. Hay gente que dice, yo sí soy cristiana y no tiene altar. Camina con el altar de su pastor. Ellos durante toda la semana no tienen un lugar de intimidad con Dios, donde Dios se encuentre con ellos, donde Dios les pueda decir qué sigue, qué hacer, cómo te voy a bendecir. Cuando Abraham se acercó y Abraham hizo el altar, el Señor le dijo, haré de ti una nación grande. Esto lo hemos estado viendo semana tras semana, pero Dios habla en los altares. En el altar es donde Dios te va a hablar. Por eso es que Elías tenía el deseo ferviente de que ese altar fuera restaurado, porque el altar de Dios estaba roto y no podría ser que otros dioses como Baal en ese entonces tuvieran sus altares bien hechos y gente cantándolo, así dice ahí, que la gente que estaba levantando altar a Baal se cortaban, derramaban sangre, porque se supone que la vida de las personas está en la sangre y ellos derramaban, porque es un líquido valioso, derramaban su sangre, se cortaban, se pegaban, estaban haciendo sus rituales para que su Dios respondiera. Sin embargo, nosotros cuando llegamos a ver a nuestro Dios, nosotros no queremos que nos cueste nada. Estamos en una etapa en este mundo, en una generación donde no le gusta que las cosas les cuesten nada. No nos gusta trabajar por nada. Queremos ser ricos de la noche a la mañana en un abrir y cerrar de ojos. Yo ya estoy rica, ya estoy próspera, tengo una casa grande, pero no hay trabajo, no hay sacrificio. Todos queremos y por eso están las comidas rápidas.
Por eso está la sopa Maruchan, porque no te cuesta ningún trabajo, nada más le echas agua y la metes al horno de microondas, pero no es algo que te alimenta, es algo que te trae enfermedad, porque las comidas que son más saludables son las comidas en las que te llevas un proceso en preparar, tan solo si comes verdura, comes acelgas, comes hojas, tienes que desinfectar primero, pasa un proceso. Todo en la vida nos va a pasar un proceso. Toda persona que quiere lograr algo importante tiene que pasar un proceso, tiene que pasar un tiempo, tiene que pasar una preparación para recibir el fruto de lo que tanto está pidiendo. Sin embargo, cuando llegamos a Dios, queremos que Dios sea instantáneo. En el momento en que yo diga, Él hace, como el genio y la lámpara maravillosa, ¿verdad? El Aladino frotaba la lámpara y salía, ¿qué quieres, Aladino? Y ya, quiero esto, y ya luego se hacía. Eso no es Dios. Dios no es nuestro sirviente. Dios es el Señor y Él está diciendo, altar de tierra harás para mí y ahí sacrificarás. Si te muestro aquí está en Éxodo 20, pero el hombre que Noé está en Génesis 8. Cuando Noé levanta su altar es en Génesis. Todavía Dios ni siquiera pedía que se hiciera un altar. Pero de ahí se aparece Abraham, que también Abraham levanta un altar de piedras. ¿Y quién les dijo que tenía que ser el altar de piedras? ¿Quién les dijo que tenía que ser el altar de tierra? Esa revelación solamente la trae el Señor hacia personas que son que tienen un corazón sencillo y un corazón sincero para decir estoy agradecido. Y en ese momento ellos traen ofrendas. Ellos traen su tiempo. Cuando tú traes tu tiempo, estás trayendo vida. Porque son minutos de tu vida lo que tú estás ocupando para escuchar, para atender, para poner toda tu atención. Y hermanos, no porque tú estés en una transmisión por Facebook, no es menos importante. Tú debes de darle la importancia porque estamos en el altar. Aunque tú estés en tu casa, no quiere decir como estás en tu casa, puedes estar acostado viendo la reunión de Facebook. Si tú eres una persona que sabe lo que es el altar como iglesia, tú vas a estar como si estuviéramos en la reunión. Vas a estar sentado, si es alabanza, alabas, porque tú estás ofreciendo tu altar. Yo espero que cada uno de ustedes esté tomando en serio lo que estamos haciendo. Si estás tú en la alabanza, como ponemos las canciones, en ese momento debes de estar en alabanza. No importando si pero es que la familia de tal hermana no lo hace así. Ellos todos están acostados con su celular, viendo la transmisión. Cada quien ofrece en su altar lo que quiera. Va a haber sacrificios que Dios acepta y sacrificios que Dios no recibe. Por eso hay diferencia entre un altar y otro altar. En este caso, Elías estaba restaurando el altar que estaba destruido, porque Elías tenía en su corazón que él no quería que el altar de Dios estuviera destruido y los otros altares estuvieran bien puestos cuando hay un Dios vivo que se llama el Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre, y a Él debemos de dar agradecimientos. Y sin embargo, en muchas ocasiones hay gente que no toma en cuenta eso. Hay gente que ha cambiado el lugar sagrado por otras cosas, ¿verdad? Ha cambiado el lugar sagrado porque qué bonito cantan, ya nada más somos entretenedores y no debemos de ser entretenedores. La reunión de la iglesia es una reunión de altar, es una reunión nacida de sacrificio. Cuando tú y yo venimos delante de Dios y estamos en esta reunión es porque nosotros también estamos ofreciendo un sacrificio vivo, un sacrificio santo, un sacrificio agradable a Dios. Pero ¿por qué vamos a hacer nosotros el altar? Vaya a Éxodo 19:6. Dice, ahora pues, desde el 5, ahora pues si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios, hablándole a Moisés
el mensaje que iba a traer. Y le dijo Dios a Moisés, ustedes son un pueblo de gente santa. En el altar tiene que haber sacerdote. Pero hay sacerdotes, ¿verdad?, de la familia. En el caso de la familia, el sacerdote es el varón. Pero hay familias donde no hay un varón. Entonces, el sacerdote es la mamá. Todos somos reyes y sacerdotes, lo dice en Apocalipsis, que el Señor Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Pero esto estaba escrito desde Éxodo. Ustedes me serán una nación de sacerdotes. Porque cuando hay altar, tiene que haber un sacerdote que sacrifica las ofrendas, que entrega las ofrendas, que hace los sacrificios, que prende el incienso. Eso habla de un sacerdote. Cuando uno conoce que uno es un sacerdote, tú vas a ser una persona apartada, un pueblo santo, un pueblo diferente, que no tiene las costumbres de los otros pueblos. Los otros pueden hacer lo que ellos quieran, pero tú eres diferente, tú eres una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Por eso dice, vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, cuando tú y yo estamos conscientes de que nosotros somos sacerdotes, que venimos delante del altar a ofrecer nuestro sacrificio, a ofrecer nuestras ofrendas, a ofrecer nuestro incienso, a ofrecer nuestra alabanza, en ese momento tú te das cuenta que no cualquiera puede ser un sacerdote, porque si el sacerdote en este tiempo, el sacerdote que tenía que estar santo, si el sacerdote no estaba santificado, entonces lo que sucedía es que el sacerdote caía muerto. Yo sé que estamos en la época de la gracia y mucha gente dice, sí, Dios perdona, somos predestinados, pero la Biblia habla que no podemos tener por inmunda la sangre de Jesucristo. El que pecare voluntariamente, ya no hay otra ofrenda y otro sacrificio mayor que el de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en este tiempo los sacerdotes eran sacerdotes santos, hasta les ponían un hilito. Si el sacerdote entraba y ya no salía y no oían un movimiento del sacerdote, porque la gente estaba afuera y el sacerdote a la orilla tenía como unos cascabelitos que sonaban cuando él caminaba, pero si dejaba de sonar, entonces ellos tenían miedo, porque podía ser que el sacerdote estuviera muerto. Hay muchas personas que ofrecen sacrificios en el altar sabiendo que están en una situación que ni siquiera les interesa el Señor. No tienen altar, no les importa, pero ellos van porque así, pues así vamos a ver qué tal, qué nos ofrece. Esa no es la actitud. La iglesia tiene que empezar a restaurar el altar. Mi altar tengo que empezar a restaurarlo primero. Mi altar personal, donde yo me encuentro con el Señor, donde Él me habla y me bendice, porque yo traigo sacrificios agradables para Él, donde déjame decirte que ahí dice que todo lo que tocara el altar quedaba santo. O sea que si tú traes al altar una ofrenda, tu ofrenda queda santificada. Pero si tú entras en el altar y tú estás y tocas el altar, tú eres santificado también, eres apartado, eres elegido, eres alguien aparte. Alguien que Dios bendice porque es su pueblo, como dice aquí, mi especial tesoro. A mí nada me agradaría más que cada uno de nosotros sepa y sienta que es el especial tesoro de Dios, que somos su pueblo, un pueblo santo, un pueblo diferente. A lo mejor la gente, ay, es que ustedes no hacen esto. No, no lo hacemos, porque nosotros somos un pueblo diferente. Aquí el Señor es el que dice lo que nosotros hacemos. Ustedes me serán un pueblo y serán mi especial tesoro. Oro a Dios que la iglesia se levante y se levante en esta mentalidad de ofrecer en el altar sacrificios, de que todo lo que ponga en el altar se santifica. Si yo me pongo en el altar, me santifico. Si traigo mis ofrendas, si pongo a mis hijos en el altar, son santificados. ¿Por qué? Porque todo lo que toque el altar queda santo.
Todo lo que toque el altar se va a multiplicar. Todo lo que toque el altar entra en una esfera sobrenatural, donde las cosas se hacen más rápido de lo que tú te imaginas. Porque todo lo que pones en el altar del Señor, va a haber milagros en eso que estás poniendo en el altar. Porque todo queda santificado. Por eso te hablo del altar, porque en el altar no es nada más algo así como que era una costumbre que ya se dejó de hacer. No, no es una costumbre. El altar es una realidad que tenemos que vivir todos y tener memoria de que cada vez que hacemos el altar, Dios está haciendo milagros. Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Déjame hablarte un poquito más de lo que significa el altar. Vamos a primer libro de Reyes 2, versículo 28. En primer libro de Reyes 2, versículo 28. Ahí habla de que el altar, vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, y si bien no se había adherido a Absalom, y huyó Joab al tabernáculo de Jehová, y se agarró de los cuernos del altar. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová, y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, diciendo: arremete contra él. Pero Benaías dijo: no, sino que al agarrarse de los cuernos del altar era para protegerse. No lo podían matar porque estaba en el altar. El altar tenía cuernos, 4 cuernos. 4 cuernos indica algo global. 4 puntos cardinales: norte, sur, este, oeste. Indica algo mundial, algo global, algo de naciones. Entonces, cuando uno se agarra de los cuernos del altar, es para protección, es para que Dios nos libre de la muerte, para que Dios nos libre de la enfermedad, para que Dios nos libre de la angustia, para que Dios libre a nuestras familias. Por eso es que cuando uno se agarra de los cuernos del altar, los cuernos significan poder. Los cuernos significan protección. Por eso este hombre sabía que si se agarraba de los cuernos del altar, no lo podían matar ahí. Tenían que sacarlo de ese lugar de altar para poder matarlo. Cuando nosotros estamos en el altar, hay una protección sobrenatural en nuestras vidas. Y te voy a buscar en Salmos 27:5. Y ahí dice, búscalo, corre, porque esto está excelente. Dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. En el lugar reservado de la morada es en el altar. Dijimos que el altar podía ser de roca y podía ser de piedra. Y aquí dice: sobre una roca me pondré en alto. Porque está hablando de que el lugar secreto, el lugar reservado de su morada, es en el altar, donde tú te puedes agarrar de esos cuernos y saber que la protección de Dios está sobre tu vida. La muerte no va a poder venir a tu familia, porque tú estás tomado de los cuernos del altar, y es de manera global sobre toda la tierra, porque Dios es dueño de toda la tierra. Y cuando tú te agarras de los cuernos del altar, tú te estás agarrando de la mano del Todopoderoso. Por eso el Salmo 91 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La sombra del Omnipotente es el lugar donde está el altar del sacrificio, donde Dios te va a preservar la vida. Y no solamente a ti, sino a toda tu familia, porque Dios lo que quiere en el altar es bendecirte, es amarte, es cubrirte, es protegerte, es darte palabras de aliento, es mostrar a las naciones que tú eres su pueblo y que eres un pueblo santo. Porque en el altar es en el lugar donde Dios oculta tu pecado y mi pecado. Es en el altar donde si hemos pecado y nosotros nos arrepentimos, dice que abogado tenemos con el Padre a Jesucristo el justo. Es el lugar donde tu pecado y mi pecado
queda borrado en ese lugar del altar, en ese lugar de intimidad. Muchas veces hemos reducido el altar de Dios solamente a que vengan al altar los perdidos. No, hermanos, eso no es así. Nosotros tenemos que ir al altar, porque el altar es donde Dios se va a encontrar con nosotros. Es en el altar donde tu pecado y mi pecado va a ser borrado. Es en el altar donde nosotros vamos a ser preservada la vida. Tu vida va a ser preservada, tu vida va a ser protegida, la vida de tu familia va a ser protegida. Es en el altar donde todo es santificado, donde aquello que ha sido malo en nuestra vida, Dios lo transforma y lo convierte en bendición. Por eso a mí me gusta que ahora nosotros podamos presentar a Dios, como dice en Romanos 12:1. Os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nuestro cuerpo debe ser presentado en sacrificio. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada el sacrificio. A Dios le agrada algo que huele a sangre. El sacrificio de Jesús fue derramado. Fue derramado en el altar y corrió sangre. Y la sangre cayó en toda la tierra. Cuando se hacían los sacrificios en aquellas culturas, en la cultura maya, donde aventaban a las princesas con todas sus alhajas, a los cenotes, y eran aventadas, era un sacrificio. El entregar la vida es un sacrificio. Y déjame decirte que el Señor lo que le agrada es el sacrificio. Porque Él nos ha hecho para darle sacrificios a Él. Nuestro sacrificio tiene que ser primeramente para Él. En Primera de Pedro 2, yo te voy a invitar a que busques en Primera de Pedro 2, versículo 5. Y en Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo es el sacrificio máximo. Si hay algo que esta generación quiere quitarle a la iglesia, es el sacrificio. Que ya no haya sacrificio, que nada te cueste, que todo sea gratis. Es cierto, Jesús pagó el magno sacrificio al cual nadie puede igualar, y que no hay salvación en otro nombre, solamente en el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es en su sacrificio y en el derramamiento de su sangre. Ese es el magno sacrificio. Pero eso no quita este versículo de la Biblia que está en Primera de Pedro, que nosotros somos un sacerdocio santo y estamos hechos para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Por qué? Porque todo sacrificio te va a costar trabajo. El estar en la reunión te cuesta trabajo. El poner tus 5 sentidos y tu mente en lo que estamos haciendo es un sacrificio. El permanecer, no sé, el tiempo que sea 1 hora, hora y media de la reunión, te cuesta trabajo. Es sacrificio, pero es un sacrificio espiritual que te va a dar un resultado y que te va a traer bendición. Y es tiempo que cada uno de nosotros empiece a levantar su altar. No solamente su altar personal, sino su altar como familia, su altar en la iglesia. Ahora que estamos reunidos, es necesario que tú traigas ofrendas, traigas oración, que en el momento que estamos conectados tú te des cuenta que he ofrecido al Señor en esto que va de la contingencia. Me he olvidado de ofrendar. Hay muchas personas que están felices porque han dejado de ofrendar, han dejado de diezmar, han dejado de presentar oraciones delante del altar, y ahora ya ni oyen palabra porque no tienen tiempo, están viendo en su casa alguna serie de Netflix, algún programa, no tienen tiempo. Entonces necesitamos regresar a restaurar los altares. Los altares familiares traen bendición por familias, traen bendición a tu familia. El altar personal te va a traer bendición a ti y a tu familia, pero el altar familiar también te va a traer bendición a la familia y tal vez a tu colonia, a tu nación, a tu estado. Necesitamos levantar altares familiares. Ahora nuestro apóstol nos está diciendo: registren su altar familiar, porque tú como sacerdote, como cabeza de tu casa, tú tienes que empezar a levantar tu altar familiar, a reunir a tu familia, porque la primera
iglesia es en la familia. Como padre de familia, tú eres el responsable de convocar a tus hijos a orar, de oír la palabra de Dios, que nazca en ellos fe para poder creer, que traigan ofrendas. Es responsabilidad de los padres enseñar a los hijos que se tiene que ofrecer el altar familiar, para que ellos sean prosperados, para que ellos sean bendecidos, para hacer memoria de lo que Dios ha hecho con ellos, de lo que Dios ha hecho con nosotros. Es necesario levantar ese altar y ahora hay que registrarlo. Si tú perteneces a NGI, puedes meterte, te vamos a dar un link, una página donde puedes entrar y registrar tu altar familiar por semana. Registrar no es hacer el altar cuando a mí se me pega la gana. Ay, se me olvidó en esta semana. Ay, se me olvidó. Tienes que dedicar. Un altar es dedicarlo al Señor y tiene que ser por semana. Tienes que reportarlo. Y ¿sabes por qué a veces tiene que ser así? Porque si no reportamos, no lo hacemos. Porque si no, alguien no nos dice, hiciste tu altar, no lo hacemos. Y nuestro altar, ese es el altar familiar, pero debe de haber un altar diario donde tú y yo estamos ofreciendo sacrificios espirituales a nuestro Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, para obtener beneficio para nuestras familias. Aunque no lo hacemos por el beneficio, lo hacemos porque amamos al Señor. Cuando tú amas a alguien, es fácil sacrificar algo. Cuando tú amas a una pareja, cuando tú amas a un hombre, cuando tú amas a un hijo, no te importa hacer el sacrificio que tengas que hacer con tal de ver a tu familia feliz, de ver a tu esposo feliz, de ver a tus hijos felices, de ver a tus padres felices. ¿Por qué? Porque tú eres una persona que no te importa sacrificar. ¿Cuántos padres dicen, yo sacrifiqué esto por mi hijo? Hay padres que han sacrificado tal vez la vida. Yo he visto personas que han sacrificado un riñón para darlo a su hijo. Pero no, cuando uno ama a alguien, ese sacrificio lo hace uno con gozo, lo hace uno con amor. No lo hace uno llorando porque yo me sacrifiqué por darle un riñón. No, el Señor quiere ese tipo de sacrificios donde tú sacrificas con un corazón limpio, con un corazón sano, con un corazón alegre. Por eso dice que vengamos al Señor con un corazón alegre, ofreciendo nuestro sacrificio, recordando todo lo que Él ha hecho por nosotros, que Él es digno de que nosotros le demos adoración. Así que yo te voy a invitar que en esta mañana tú y yo empecemos a hacer un altar en este momento. Si tú estás con tu familia, es tiempo no de estar viendo si el de enfrente o si en la cámara estoy a cuadro, estoy chueca, me veo bien, me veo mal. Es tiempo de que levantes tu altar. Porque esto no lo estamos haciendo como artistas. Si no, yo tendría que operarme, yo creo, de toda la cara. Pero ¿sabes qué? Yo creo en el Señor Jesús, que esta palabra va a hacer algo en tu vida. Y que nosotros estamos no para ser artistas. Estamos para nosotros provocar que el Dios Altísimo envíe fuego del cielo sobre nuestro altar. Porque lo que pasó con Elías es que Elías clamó y fuego descendió del cielo sobre el altar y quemó la ofrenda. Eso indicaba que el fuego del Altísimo era cayendo sobre la ofrenda. Dios estaba aceptando y estaba mostrando que Dios estaba con Elías. Dios quiere bendecir tu altar. Por eso es necesario que al levantar tu altar, tú estés esperando que fuego del cielo caiga sobre tu altar y queme tu ofrenda, porque la gente, todos los de alrededor, vieron cómo Dios, el Dios Todopoderoso, quemó el altar, quemó, y dice que todo alrededor lo llenó de agua. Aún el agua, miren, el agua, estaba el fuego allá adentro del agua. ¿Por qué? Porque Dios había aceptado la ofrenda de Elías. Dios había recibido, y fue notorio a todos los demás que estaban alrededor que Dios había aceptado la ofrenda de Elías. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu altar y con mi altar. Mostrarle a todo el mundo que Él ha aceptado tu ofrenda, que Él ha descendido el fuego del cielo sobre nuestra ofrenda y lo ha recibido, y será notorio a todas las personas que tenemos alrededor, a tu vecino, a tus enemigos, a la gente que vive en tu colonia, de que Dios está aceptando el sacrificio que tú estás levantando. Es necesario que nosotros empecemos a buscar la manera de cómo hacer
para que Dios descienda con fuego de lo alto cayendo sobre nuestras familias. Si algo simboliza el fuego, es el Espíritu Santo. Si tú te acuerdas, en la fiesta del Pentecostés, estaban reunidos en un altar donde estaban los discípulos del Señor con la Madre de Jesús, con todas las demás personas, y estaban reunidos en una casa orando, ofreciendo sacrificios, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que llenó toda la casa, y eran repartidas lenguas como de fuego. Porque hay alguien que viene, el Espíritu Santo es fuego. Y alguien, el profeta Juan dijo, viene uno después de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, y ese les va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y ahora es el Señor Jesús enviando fuego sobre el altar. Por eso es necesario que tú y yo nos levantemos, que nuestras oraciones sean oraciones de fuego, que nuestras alabanzas sean alabanzas de fuego, que nuestra entrega sea una entrega de fuego. Aún tus ofrendas sean ofrendas que queman, ofrendas que se ve encendido el fuego en ese altar, para lograr entonces que el fuego celestial caiga sobre nuestras familias, sobre nuestras vidas. Es necesario que tú levantes en este momento, como que te levantes como un sacerdote del Dios Altísimo en tu casa. Aquí no tiene que ver, es que yo no soy ni mentor, no soy ni líder de casa de paz, no soy. Tú eres un padre de familia y por lo tanto eres un sacerdote, y el que tiene que dar el ejemplo a sus hijos eres tú, de hacer un altar familiar y de que tú tienes altar. Si tú no lo haces, un día te vas a arrepentir, y un día vas a saber que tus hijos te van a decir, yo nunca vi que tú hicieras un altar, a mí tú no me enseñaste a hacerlo, me enseñaste, y te va a decir a lo que le enseñaste. Por eso es necesario que como padres, como sacerdotes, si tú eres un padre de familia, eres varón, levántate, empieza tú a orar, junta a tus hijos, junta a tu familia, tú junto a tu esposa, lee, ora, canta, levanta tu altar, levanta tus ofrendas. Pero si no tienes esposo, levántate, hermana, hermano, mujer, levántate. Si no tienes esposo o no tienes esposa, levántate en el nombre del Señor, reúne a tu familia, hazla que cante, hazla que vengan al altar. ¿Por qué? Porque todo lo que toque el altar será santificado. Tus hijos serán santificados. Agárrate de los cuernos del altar, porque el altar trae protección. El altar trae protección sobrenatural en tu familia, en tu colonia, en tu estado. Necesitamos que llenar de altares familiares toda la tierra, que en cada casa haya un altar familiar, porque entonces será glorioso lo que Dios va a hacer con la nación cuando se levanten altares familiares en cada colonia, en cada casita, se vea la luz de Dios en cada uno de esos hogares. La gloria de Dios será vista en nuestro país. Así que yo tomo mucho las palabras del apóstol que dice, yo quiero ver a México cambiar. Yo quiero ver a Jalapa cambiar. Quiero ver a mi colonia cambiar. Y tengo que empezar por mi propia casa. Tú y yo tenemos que empezar por nuestra propia casa. Así que vamos en esta mañana a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a venir al altar a ofrecer nuestro sacrificio, nuestra oración, nuestra adoración, nuestra entrega, nuestro ánimo. Que tengas la actitud correcta, no viendo el reloj. Ay, ya quiero que acabe, ya tardó, ya tardó. Eso no es un sacrificio. Sacrificio es estar en buena actitud. En buena actitud, sabiendo que Dios está viendo lo que haya dentro de tu corazón. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, eterno Dios, por todo lo que tú haces por nosotros. Gracias, amado Padre, porque eres bueno, porque eres un Dios de poder, Señor, y porque tu palabra es clara, es viva y es eficaz. Señor, tú quieres que se restauren los altares que han estado derribados. Señor, por eso venimos delante de tu presencia pidiendo tu ayuda, pidiendo, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo caiga sobre nuestras familias, que tú levantes, Señor, en nosotros sacerdotes verdaderos, Señor, sacerdotes que no sean artistas nada más, sino sacerdotes que seamos personas, Señor, apartadas, como lo dice tu palabra, personas
Que podamos, Señor, traer sacrificios espirituales aceptables delante de ti, Señor, y que tú recibas, eterno Dios, y respondas con fuego de lo alto, Señor. Venimos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote perdón, porque mucho tiempo, Señor, hemos dejado de hacer el altar, hemos olvidado, Señor, lo que nos enseñaron nuestros padres, Señor, sabiendo que eso es lo que tenemos que hacer. Así como Noé levantó altar, Abraham levantó altar, Isaac levantó altar, Jacob levantó altar, Moisés levantó altar, porque tú se lo pediste, Señor. Por eso oramos, eterno Dios, que sea la presencia de tu Espíritu Santo en este momento, Señor, tomando nuestras vidas, llenando nuestros corazones, Señor, trayendo el fuego de lo alto, Señor. En este momento, Dios, entregamos, Señor, todo nuestro ser delante de ti. Nosotros nos agarramos de los cuernos del altar, sabiendo, Señor, que tú no vas a dejar a nuestras familias, que tú no vas a dejar a nuestros hijos, Señor. Protege a nuestros hijos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Nos agarramos de tu altar, Señor, venimos delante de ti, Señor, agarrarnos de ese altar a pedirte misericordia para nuestra familia, Señor, porque hemos pecado, Señor, porque nuestros hijos se han apartado, porque han hecho lo malo delante de ti. Y venimos ahora, Señor, con un corazón arrepentido, sabiendo, Señor amado, que si nosotros nos agarramos del altar, no vas a dejar que nos maten, no vas a dejar que el enemigo haga destrozos en nuestras familias, Señor. Venimos a agarrarnos delante de tu altar, Señor. Venimos delante de tu presencia, Señor amado, a pedir misericordia por nuestras familias, Señor, a pedirte perdón, Señor, porque hemos sido familias muchas veces rebeldes, familias que no queremos nada contigo, familias resentidas, familias con falta de perdón, Señor, familias que odiamos, familias que envidiamos, Señor. Venimos a pedirte perdón, eterno Dios, para que tú limpies nuestros corazones, para que tú laves con tu sangre, Señor, y estamos agarrados de los cuernos del altar, Señor, para que tú tengas misericordia de nuestras generaciones, Señor, y no las destruyas. Venimos confesando el pecado como padres, Señor, que hemos sido muy livianos, Señor, en predicar el evangelio a nuestros hijos, o hemos predicado a otros antes que a nuestra familia, y oramos, eterno Dios, que tú tengas misericordia, Señor, y que tomes a nuestras familias completas, Señor. Tú has dicho, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y ahora traemos al altar a nuestros hijos. Venimos a traer, Señor, a nuestra familia delante de ti, para que todo lo que toque el altar sea santo, Señor. Venimos a traer a nuestros hijos, a nuestros nietos, Señor, a todas nuestras generaciones, a nuestros padres, Señor, porque también ellos han pecado, también tal vez por ignorancia, o tal vez porque no se dan cuenta. Señor, oramos que tú abras los ojos, abre el entendimiento de cada uno de nosotros y no permitas que sigamos en la misma condición. Quita el velo, Señor, te pedimos perdón en el nombre de Jesús, Señor. Quita el velo de la iglesia, porque mucha gente piensa que en esta contingencia, como no hay reunión, no hay altar. Y eso es una mentira, eso es un engaño del diablo. El altar sigue estando, porque nosotros debemos presentarnos en sacrificio vivo, como altares vivos, Señor, como dice tu palabra. Somos piedras vivas, Señor. Y tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, en sacrificio santo, en sacrificio agradable a Dios. Por eso venimos delante de tu presencia, Señor, en esta mañana, reconociendo que nuestro pecado ha estado delante de ti por años, Señor, por años que hay iniquidad en nuestras familias, pero venimos reconociendo nuestro pecado y pidiéndote perdón, sabiendo, Señor, que el que se acerca a tu altar, Señor, y se agarra de los cuernos, tú lo vas a perdonar. Tú lo vas a guardar en el lugar secreto, en ese lugar de tu morada, Señor, donde el enemigo no nos puede tocar. Por eso venimos delante de tu presencia, eterno Dios, con ese corazón sencillo, Señor, sincero, reconociendo lo que hemos hecho mal, pero venimos poniéndonos nosotros delante del altar, Señor, como un sacrificio vivo, Señor, porque tú eres el único digno de recibir, Señor, sacrificios grandes, sacrificios que cuestan, Señor, porque no podemos ofrecer delante de ti algo que no nos cueste, porque tu sacrificio fue una muestra de algo caro, de algo que no salió barato. La muerte de nuestro Señor Jesucristo no fue cómoda, no fue barata, fue un sacrificio, fue algo que costó. Y Señor, ahora nosotros
Tenemos que aprender a ofrecer sacrificios espirituales como sacerdotes del Dios Altísimo y venir delante de tu altar, no solamente un día a la semana, sino todos los días de la semana, Señor, cada día de nuestra vida. Llegar delante de ti, Señor, ofreciendo nuestro sacrificio, nuestra oración, nuestro ayuno, nuestras ofrendas, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro sudor, todo lo que nos cuesta trabajo, tiene que estar delante del altar, Señor. Gracias, eterno Dios, porque sé que de esta mañana en adelante, Señor, cada persona que ha estado escuchando sabe que es necesario levantar un altar en su hogar, tener un lugar apartado donde voy a encontrarme con el Dios Altísimo, donde voy a encender el incienso de la oración diariamente, donde voy a encender la alabanza y donde voy a estar conectada con el Dios Altísimo, porque Él me va a bendecir, porque soy su especial tesoro. Gracias, eterno Dios. Yo bendigo a cada familia que está representada aquí, Señor. Bendigo la vida de cada familia. Bendigo a cada persona que está conectada, Señor. En el nombre de Jesús, yo oro que esta palabra, Señor, haya ángeles llevando la palabra, Señor, y penetre hasta los corazones y sean avivados, Señor. Sea avivado el fuego del Espíritu Santo en cada vida, Señor. Y de ahora en adelante, cada familia empiece a tener, Señor, el deseo de encontrarse contigo como familia. Y aparte, Señor, personalmente podamos tener un altar personal donde nos encontramos contigo, Señor. Gracias, Señor. Yo suelto esa palabra, Señor, y decreto que esa palabra llega hasta los corazones, hasta cada hogar que me está escuchando, y empieza a ver, Señor, un avivamiento. Altares familiares por donde quiera que vamos. Se levantan esos altares para gloria de Dios y para que tu nombre sea exaltado en toda la tierra, como ha sido tu deseo, Señor. Gracias, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar para terminar nuestra reunión. Le damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Y vamos en este momento a terminar nuestra reunión y a decirle: Señor, gracias porque esta mañana me has hablado. Si Dios te ha hablado porque hemos fallado en el altar, vamos a pedirle al Señor que siga trabajando en nuestro corazón. Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, con un corazón agradecido, exaltando tu nombre, Señor, bendiciéndote, Padre Celestial, por todo lo que tú estás haciendo, Señor, por los milagros que sé que están ocurriendo en estos momentos en cada uno de los hogares, Señor, porque donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú, Señor, y nosotros estamos congregados, Señor, espiritualmente, como una casa, Señor eterno, y estamos, eterno Dios, haciendo nuestro altar en este momento como iglesia, y ofrecemos delante de ti nuestro sacrificio vivo, Señor, para que tú lo recibas, Señor, para que tú desciendas con fuego sobre nuestras familias, Señor. En tus manos pongo a cada familia, Señor, y yo, Padre eterno, declaro la palabra que tú le diste a Abraham: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Padre, gracias por esa bendición dada en un altar, en el altar donde nuestro padre Abraham entregó su sacrificio, entregó su ofrenda, entregó su obediencia, y en ese momento tú le dijiste: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y tú estás diciendo lo mismo en esta mañana para cada persona que está conectada: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Tu propósito, tu deseo es bendecir todas las familias de la tierra a través de nosotros, Señor. Muchísimas gracias, porque tú has dicho: engrandeceré tu nombre. Yo envío esa palabra: engrandeceré tu nombre. Cada familia tiene un área de posesión, un área de autoridad, un área de legalidad donde va a ser engrandecido su nombre. Y yo oro que en esta mañana, Señor, cada familia descubra el territorio que tú le has dado, donde su nombre va a ser engrandecido, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gracias, Señor.
porque por nuestra familia va a ser benditas otras familias de la tierra. Señor, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, porque eres el único digno de recibirla, Señor. Gracias, Señor, y te pido que este altar que hemos levantado como iglesia, Señor, reciba ahora el fuego de tu Espíritu Santo, ahora en esta fiesta del Pentecostés, Señor, en el nombre de Jesús. Empiece a caer el fuego de tu Espíritu Santo sobre cada familia, sobre la iglesia Nuevo Nacimiento, Señor. En el nombre de Jesús, caiga ahora el fuego y sea avivada la llama, Señor, la pasión por ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros y lo que veremos en esta semana que tú harás en cada familia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.